Buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy vamos a estar revisando el capítulo 30 del libro de Números. Es un capítulo con unas normativas claras de parte de Dios con respecto a los votos y promesas que hacemos, sobre todo a cómo lo hacían en el pueblo de Israel. Pero como siempre, vamos a orar primero. Señor, gracias por este nuevo día, gracias por la oportunidad que nos das de abrir nuestros ojos, Señor, y poder leer tu palabra. Y Señor, te pedimos de que esto sea especial, Señor, para nuestro corazón en el día de hoy, que no sea simplemente una lectura, sino de verdad algo especial. Te lo ruego, Señor, en tu santo nombre Jesús. Amén y amén. Bueno, si recordamos un poco, en los capítulos anteriores nos encontramos con instrucciones de Dios respecto a cosas variadas. Vimos lo que dijo en cuanto a las ofrendas, unas específicas que Dios quería que fueran así, muy detalladas. Y también en los últimos dos capítulos vimos instrucciones para las fiestas solemnes que tenía el pueblo. ¿Qué era lo que tenían que hacer? ¿Qué era lo que estaban conmemorando? ¿Cómo debían de hacerlo? ¿Y qué es lo que le tenían que decir a sus hijos al respecto? Todo era muy detallado, cada instrucción, porque Dios quería que fuera así, que se siguiera al pie de la letra. Asimismo, en el capítulo del día de hoy vamos a ver instrucciones con respecto, como había dicho, a los votos. Lo que se dice y lo que se promete a Dios. Eso es lo que son los votos. Entonces, ¿qué era lo que se tenía que hacer? Y va a analizar unos casos particulares de algunas personas que hacen votos y cómo eso debía de tratarse dependiendo de cada situación. Entonces, me gustaría que mientras avanzamos en el capítulo pensemos en una frase y es palabra dada, palabra cumplida. Así que, bueno, para entrar en el capítulo es importante mencionar que en la cultura del antiguo Israel, un voto o una promesa no era algo que se decía a la ligera, era un compromiso, muy serio ante Dios y que muchas veces se hacía en un momento de necesidad, de gratitud o de devoción. Así que es importante que al leer un voto o cuando escuchemos de una promesa pensemos que era algo mucho más serio que quizás lo que entendemos hoy en día como una promesa y más delante de Dios. Así que leemos los primeros dos versículos. Dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Un voto era una promesa solemne hecha a Dios, comprometiéndose a hacer algo o a abstenerse de algo. Con frecuencia, como un acto de consagración, era una forma para ellos mostrar dedicación o purificación delante de Dios. Hacían algo o dejaban de hacer algo. Esto podía ir desde, que era lo más común, abstenerse de tener relaciones sexuales o realizar ciertos tipos de ayunos, también cortarse el cabello o la barba, o por el contrario, no cortarse el cabello ni la barba. También podía ser no beber ningún tipo de bebida alcohólica, o bueno, estos son solo algunos ejemplos de votos que eran frecuentes o comunes en ese entonces. Todo esto para ellos representaba dejar algo para entregarlo a Dios. Como ya vimos, podía ser por gratitud, por una petición o simplemente por mostrar compromiso con Dios. Algunos ejemplos bíblicos de este tipo de promesas o de votos son Ana, como Ana, la madre de Samuel, quien entregó al propio Samuel al servicio de Dios por un voto que hizo. Ella le pidió a Dios que le quitara la infertilidad, que le permitiera tener un hijo y que si lo llegaba a tener, ella le entregaría ese hijo a su servicio.
Y así fue como nació Samuel, y efectivamente ella cumplió su voto y se lo entregó al Señor. Otro ejemplo de votos o de promesas son los votos que se reúnen en un solo tipo, pero bueno, de Sansón. A pesar de cómo haya vivido, él tenía un voto nazareo que no le permitía cortarse el cabello y bueno, otro tipo de cosas como no beber bebidas alcohólicas y tampoco tocar muertos. Bueno, eran otro conjunto de promesas que, bueno, Sansón no aplicaba, ya conocemos su historia, pero pues es otro ejemplo de este tipo de votos que hacía el pueblo de Israel en ese entonces. Ahora nos podemos enfocar en ese segundo versículo donde vamos a encontrar la primera aplicación del día, y es tan sencillo como cumplir lo que decimos. Tenemos que tomarnos en serio lo que prometemos y aprender un poco del pueblo de Israel respecto a no tomarnos las promesas que le hacemos a Dios a la ligera. Dios valora la integridad y para Él lo que decimos importa. Nuestras palabras tienen peso delante de Él. Vivimos en un mundo donde las palabras se dicen y se olvidan, pero para Dios una palabra dicha es una responsabilidad asumida. Así que es bueno preguntarnos cómo nos estamos tomando lo que le prometemos a Dios. Muchas veces, y tristemente es común, que se usen las promesas a Dios como una excusa, una mentira para hacernos sentir mejor. Me explico, para nosotros es fácil decir, Dios, yo no vuelvo a hacer esto si me ayudas. O podemos decir, es que si Dios me saca de esta, le prometo que yo hago esto o le prometo que yo nunca vuelvo a hacer esto. Pero, pues, eso nunca pasa de las palabras, o bueno, tristemente no suele pasar de esas palabras. Pero si de verdad estamos dispuestos a decirle algo así a Dios y a hacer una promesa, debemos de ver lo que dice Mateo 5:37. El Señor Jesús estaba hablando y dijo, pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Si decimos sí, tiene que significar sí. Y si decimos no, es no. Puede parecer muy sencillo y muy obvio, pero lo más frecuente es que no sea así. Y es que eso es otra cosa interesante e importante de los votos y de las promesas. Los votos no son cosas que Dios nos pide, son cosas que nosotros decidimos darle, cosas que nosotros le queremos ofrecer. En ningún voto se habla de una imposición. Eso lo hace más importante de cumplir, porque en últimas, yo fui el que decidió abrir la boca y el que decidió prometer algo. Dios nunca me lo está exigiendo. Dios no chantajea a nadie. Los votos son cosas que nacen del corazón. Así que, si no es una ordenanza de Dios, sino que fue algo que yo decidí, pues es mi responsabilidad cumplirlo. Pero también, por lo mismo, es muy importante pensar bien en lo que estoy diciendo. Y para ello podemos repasar un ejemplo famoso en la Biblia también, que es el ejemplo de Jefté, un juez. Es un hombre de guerra que estaba siendo utilizado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Dios le iba a entregar a sus enemigos en su mano. Dios ya se lo había prometido. Dios se lo dijo. No había ninguna necesidad de nada más aparte de obedecer lo que Dios le dijo y ya, Dios le iba a dar la victoria. Pero no, Jefté tuvo una idea que definitivamente no pensó muy bien, pero que sí dijo de una forma muy rápida. Y eso lo leemos en Jueces capítulo 11, versículo 30 y 31. Dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregarais a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Dios, como dije, ya le había dicho que la victoria era de él, es decir,
no había ninguna necesidad de realizar este voto, pero así lo decidió él y así lo dijo. Y la historia se desenlaza en el versículo 34 en adelante de ese mismo capítulo. Dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ah, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Él conocía esta parte de la ley que estamos leyendo el día de hoy, y sabía que si lo había prometido, no podía dar marcha atrás. Era algo que él había decidido darle a Dios por su propia voluntad. Y así fue como tuvo que cumplir su palabra y entregarle su hija a Dios, a pesar del dolor que eso representó para él en ese momento. Así que este es un buen ejemplo de lo que definitivamente no debemos hacer respecto a un voto. Y es que hacer un voto no está mal, hacer una promesa no está mal, pero está muy mal hacer un voto a la ligera y no pensar en lo que estamos diciendo. Así que volviendo al capítulo, de aquí en adelante, del versículo 3 hasta el final, nos encontramos con esas situaciones específicas de algunas personas que daban su voto a Dios. Y es particularmente, cuando lean el capítulo, que pues se lo recomiendo, habla de las mujeres y pues menciona varios casos. Está el caso de la mujer soltera, la mujer casada y también de la mujer viuda. Y cuando los votos que hacían se podían anular y pues Dios lo iba a perdonar. Y esos casos eran cuando estaban sujetos a la voluntad del hombre responsable de la mujer. Es decir, la mujer soltera que vivía en casa de su padre, era su padre quien tenía esa responsabilidad, y en el caso de la mujer casada, pues era su esposo. Si el hombre responsable de la mujer decía que no estaba de acuerdo con los votos, quedaban invalidados y Dios lo perdonaba. Y bueno, esto hay que quizás verlo con un poco más de cuidado, porque en aquella cultura el hombre tenía una autoridad espiritual sobre su casa. A día de hoy también, pero en el momento no solo era espiritual, sino ceremonial. Pero más allá de eso, lo que se ve es que Dios valora el orden y la responsabilidad compartida y además la protección espiritual dentro del hogar. Para Dios es muy importante que no se pase por encima de nadie. Recordemos que el matrimonio es una institución que Dios mismo instaura y que representa nuestra relación como iglesia con Dios. Es un reflejo. El hombre es la cabeza y líder espiritual de un hogar, como Dios es la cabeza de la iglesia y por supuesto es quien la dirige. Así que nosotros, ni como iglesia ni como individuos, nunca vamos a pasar por encima de Dios. Y eso es lo que él quería que se reflejara en el hogar. Que la mujer no va a pasar nunca por encima del hombre, pero definitivamente era una responsabilidad compartida. Era parte y parte de los dos. Y aunque pueda verse así en el momento, lo importante es de que Dios es un Dios de orden. Y son razones que Él da para que las cosas se hagan así. Él no es un Dios de confusión, es justo y ordenado. El establecimiento de los roles espirituales no es autoritarismo ni propiedad, sino que se trata de protección. Eso era lo que Dios quería hacer con esas ordenanzas. Pero el punto sigue siendo el mismo, y es que tengamos cuidado de lo que decimos a Dios, de lo que prometemos. Dios es fiel a su palabra siempre, y Él espera que nosotros lo seamos también. Recordemos que la idea siempre es parecernos más a Él, y Él nunca miente y nunca falla su palabra. Busquemos parecernos más a Cristo y a Dios en ese sentido.
Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Señor Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos diste, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Te ruego que de verdad sea de impacto para nuestras vidas y que sea algo que podamos recordar y rememorar en el día, y no solo en el día, sino en el futuro también. Te lo ruego en tu nombre, Jesús. Amén y amén.